Estamos con el doctor Abel Pascualini, neurocirujano funcional, para hablar de una de las primeras intervenciones quirúrgicas en Parkinson que se realizaron en la ciudad de Mar del Plata. Y lo primero que queremos comprender, doctor, es qué es lo que sucede con el Parkinson, es decir, qué es lo que pasa en el paciente con Parkinson que hace que tenga todas estas manifestaciones físicas. Bueno, a ver, para arrancar, el Parkinson es una enfermedad degenerativa. ¿En qué consiste eso? Eso consiste de que en un núcleo chiquitito del cerebro, en una de las tantas estaciones que tiene nuestro cerebro, ese núcleo comienza a funcionar de mala forma y lo que empieza a hacer es, o no hacer, es seguir secretando una enzima o una droga que es la dopamina. Y esa dopamina, dentro del circuito del movimiento, al faltarle esa medicación, empieza a tener trastornos del movimiento. Entonces es ahí donde empiezan los pacientes con rigidez, con temblores. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer desde la medicina? Un tratamiento bioral que es con un precursor de la dopamina, que lo que hace es, bueno, ya que nosotros no lo generamos, lo tomamos. Entonces, al principio va todo bien, pero puede llegar en algunas situaciones donde este exceso de dopamina lo que empieza a generar son como movimientos, ¿está bien? Es decir, que tienen como una reacción a esa dopamina. Entonces empiezan las disquinesias, entonces son pacientes que después de la dopamina empiezan con temblores y con movimientos. Entonces eso es lo que podemos intervenir. O mismo a su vez aquellos pacientes de acá, a pesar de que toman la medicación, llegan a tope de medicación. Y con ese tope de medicación no le podemos seguir dando medicación, por lo cual en esos pacientes tenemos una oportunidad más, que es el acto quirúrgico. ¿Acto quirúrgico que consiste en qué? Todo lo que es el movimiento, o favorecer el movimiento, o inhibir el movimiento, es como andar a caballo. Es a doble rienda. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero doblar para la derecha, tiro de la derecha, suelto a la izquierda. Lo mismo pasa en el movimiento. Si yo quiero favorecer el movimiento, favorezco por una vía e inhibo por la otra. Entonces, lo favorezco de esta manera. Ahora, en el Parkinson, la parte del movimiento, la que favorece el movimiento, es la que está disminuida. Entonces, la parte de inhibición, es decir, la que no quiere que se mueva, es la más fuerte. Pero como todos son estaciones, por así decirlo, como estaciones de tren, que uno estimula a otra, esta inhibe aquella y demás, entonces lo que nosotros hacemos es intervenir en esa vía de tren, que no favorece el movimiento. Entonces, bajamos 2 electrodos, uno de cada lado, en esa vía. Y con un electrodo chiquitito, en un núcleo de milímetros, a través de un campo eléctrico, hacemos de que esa estación o ese núcleo funcione menos. Entonces, esta vía que está así, al dejar de funcionar tanto, queda más parejo. Equilibrada, podríamos decir. Equilibrado. ¿Cómo está el paciente durante la cirugía? Durante la cirugía el paciente, depende del núcleo, pero durante la cirugía el paciente está despierto. ¿Está bien? El paciente no siente nada, no siente dolor, está cómodo y lo vamos llevando al paciente, ¿está bien? Porque son cirugías largas, donde obviamente el paciente tiene que estar cómodo para poder colaborar con la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez la primera parte es como si nosotros lo hacemos dormir, no necesita intubación ni nada. Entonces, en esa parte de la cirugía, él no siente lo que nosotros estamos trabajando y después cuando ya empezamos a bajar los electrodos, ya empezamos a hablar con el paciente en la cirugía y le empezamos a decir que mueva las manos. Entonces tal vez es un paciente que le cuesta, o sea, con su rigidez le cuesta mover la mano y después de estar estimulándolo, lo tenemos al paciente así dentro del quirófano. Ahí es donde se vuelve fundamental la colaboración. Sin dudas, sin dudas. O sea, con macro y microestimulación, la microestimulación es la parte, o sea, es una parte donde nosotros nos quedamos tranquilos porque nosotros elegimos un blanco, ¿no? Es decir, un blanco es, elijo este núcleo que, lo que te decía, como esta vía del tren, esta estación del tren. Entonces yo elijo eso. Pero la microestimulación es como si fuese un electrocardiograma, pero cada núcleo, cada vía, ese electrocardiograma o ese electro es distinto. Entonces, en esa primera parte decimos, bueno, acá estamos en el núcleo. Ahora empezamos a estimular ese núcleo para ver el paciente qué es lo que nos muestra, si muestra mejoría o no. Y no solamente eso, como en el cerebro todo está
tan cerquita uno del otro, lo que buscamos ver es de que no haya ninguna complicación con una estimulación mayor. ¿Cómo se va el paciente de esta cirugía? El paciente las primeras 24 horas, primero que, perdón, terminando con la anterior, discúlpame, después de eso, sí, el paciente lo intubamos. ¿Por qué? Porque viene quizás la parte más molesta, que es donde le sacamos el marco, donde le sacamos todo. Entonces le pasamos esos 2 cablecitos a una batería, ¿está bien? Y ahí también no vuelve a sentir dolor. En el posoperatorio, ¿cómo es? El paciente las primeras 24 o 48 horas, terapia intensiva, despierto, ¿está bien? Y después de eso pasa a sala general. Particularmente este paciente estuvo 24 horas en terapia, con una muy buena evolución, y 24, casi 48 horas en piso y se fue de alta. ¿Cómo es después el control que hay que hacer, el seguimiento de este paciente para ver cuál es su evolución, los controles de este mecanismo que dejamos en el cuerpo? Primero se va con el equipo apagado. ¿Por qué? Cuando nosotros bajamos un electrodo en esa vía, ¿está bien? O en ese núcleo, es como, a ver, se siente como tocado ese núcleo, ¿me explico? Entonces se siente como dañado. Entonces, generar una estimulación con ese tipo de pacientes enseguida, ya enseguida en el posoperatorio muestra una mejoría, pero después es como solo con el hecho de estar presente el electrodo. Pero después se empieza a desinflamar la zona, entonces a los 15 días, al mes, ya prendemos el equipo y es hermoso porque aquel paciente que tiene Parkinson, en el momento que prendes el equipo está así y hace tú y te dejo de temblar. Así que... Increíble que la cirugía, o que mejor dicho, que la tecnología pueda intervenir de esta manera para mejorar la calidad de vida de tantas personas. Sí, y a ver, son cirugías que se hacen hace tiempo, pero que siguen creciendo. Es decir, lo mismo hacemos para epilepsia en el núcleo del tálamo anterior, del centro mediano se está hablando ahora, después en psicocirugías también para depresión mayor. O sea, en todo esto vamos por un avance, cada vez seguimos más adelante. Cada vez mayor la tecnología, cómo va avanzando, cómo se va moviendo para dar siempre mejor calidad de vida a las personas. Doctor, muchísimas gracias por la nota y gracias por explicarnos tan claramente cómo es ingresar al cráneo de una persona para poder simplificarle la vida. Gracias a ustedes, les agradezco y por sobre todo decirles que acá en la clínica estamos listos y nada, los esperamos si tienen alguna duda, no hay ningún problema.